¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. En el programa de hoy echaremos la vista atrás para recordar los años de bonanza del sector de la harina en la provincia. Lo haremos desde la harinera La Única de La Bañeza, hoy convertida en museo. Pero además les mostraremos cómo se interpretan las nubes y su comportamiento. Y por último, en clave educativa, hablaremos de los programas que pretenden darle un importante impulso a la proyección internacional de la Universidad de León. Aquí comienza Informe León. Eran tiempos de bonanza y un sector al alza que nutría de harina a toda la provincia e incluso Asturias. León llegó a tener varias harineras, pero la competencia del precio y las grandes empresas terminaron abocándolas al cierre. Una de ellas estaba en La Bañeza, cerró hace un cuarto de siglo. Ahora la podemos disfrutar como museo con una de las colecciones de maquinaria industrial más impresionantes. Abrió sus puertas por primera vez en 1926. Sus motores comenzaron a moler el trigo con el que hacía después una harina de fuerza que abastecía toda la comarca de La Bañeza. La Única era capaz de moler 12.000 kilos al día de harina. Yo estuve trabajando 15 años. Los últimos 15 años, digamos, de la fábrica, yo estuve trabajando aquí. Y la fábrica estuvo yo... Recuerdo que unos 100 y... Bueno, no recuerdo yo todo, claro, unos 100 y algo de años. La capacidad de molienda que tenía la fábrica eran 12.000 kilos en las 24 horas de molienda aproximadamente. La harina principalmente iba para Asturias. José Julián trabajó aquí más de 15 años. Todavía tiene en su memoria el aroma de la fábrica y el sonido de los motores, de la que fue una tecnología punta para aquellos años 20 cuando se estrenaron. Aquí se hacía harina siempre de mucha calidad. Los panaderos solían coger la harina de aquí para mezclarla con otras harinas un poco más flojas, digamos, y esta era la harina que en realidad le daba fuerza al pan. Recuerda como si fuera hoy el último día de la fábrica cuando anunciaron a la plantilla su cierre. Pues estábamos trabajando normalmente y a la 1 de la tarde nos llamaron a la oficina y nos dijeron que por la tarde que ya no viniéramos a trabajar, que se cerraba la fábrica ya. La de molinero fue siempre una de las profesiones que pasaban de generación en generación. Me hacían un cochecito con 2 carretillos y por donde está la entrada para el ascensor, ahí mismamente estaba el empaque, había una cuesta y por ahí me tiraba y rompía más de un saco de trigo. José Luis nació prácticamente entre estos molinos, nieto, hijo y sobrino de molineros. Controlaban cada paso de la molienda, las clasificaciones en los planchisters, hasta obtener el endosperno harinoso del grano que se convertirá en harina y la cáscara que se transformará en salvado. Las sedas o los nylons, que es por donde se criba, se cierne la harina, la sémola y la semolina, se cambiaron también las revoluciones, un poco más, se aumentaron, muy poco, porque claro, los transistores, unos son de oscilación libre y otros son colgantes como estos. Entonces, claro, si le das más revoluciones a las hebidas, los transistores se salen de madre, o sea, se caen, se rompen. Pero a José Luis ya no le tocó el cansado relevo. Antiguamente el molinero pues tenía que estar prácticamente todo el día, tenía su relevo, tenía su todo. Hoy en día, ya hablo de hace unos años, pues el molinero sí, estaba pendiente de la fábrica las 24 horas, pero él estaba un par de horas o 3 horas, hacía las muestras de trigo, las muestras de harina para ver si iba bien la cosa, o si tenía que cambiar alguna vuelta de trigo, o cambiar algo en la moturación. Esta harinera tiene 3 plantas. En la primera el trigo pasa por los molinos hacia los tubos elevadores y de ahí a las máquinas clasificadoras en la segunda planta que los distribuyen en función del tamaño. Todo el material circula por su peso y por cintas elevadoras. Lo más gordo para la segunda molienda, un poquitillo más fino que ya salía alguna sémola y tal, la mandaba para la primera compresión y son, digamos que son lo que distribuyen. Del mismo grano se obtienen varios productos, de la cáscara el salvado y de las cubiertas protectoras la tercerilla empleada como pienso para animales, de la almendra harinosa las harinas para un pan que también ha cambiado nuestra forma de consumir. De comer el pan, la hogaza, ya se pasó a la barra. Hoy día se come barra, se come hogaza también en muchos hogares, pero en la mayoría de ellos con un trocito así de pan tienes para la comida. Sin embargo, antes
te metías media barra, y la baza lo mismo. Entonces de ahí ya empezaron a salir otros productos nuevos, como el pan de molde. Las harineras como esta dieron trabajo durante más de un siglo a la Bañeza y salida al trigo que sembraban miles de agricultores en la zona. Yo recuerdo llegar a la gente todavía con carros, con su carrico, con el trigo, con 50, con 80, con 90 sacos, y el trato que tenían esta gente con los agricultores de la zona y tal siempre fue un trato exquisito. Daba trabajo a bastante gente, entre las dos igual eran 20 personas o 25 personas aproximadamente. Después, claro, los transportes, tanto para la harina, el pienso, como el transporte se necesitaba para traer el trigo a la fábrica, y gente para descargarlo, gente para cargar el camión. A los panaderos de aquí de la Bañeza se vendía, me atrevo a decir, a todos. Me atrevo a decir que a todos. Pero además yo me atrevería a decir algo más, que no es con la Bañeza en sí solo, es con toda la comarca, porque hay que darse cuenta de que todos los agricultores de la zona, en julio, en agosto venían a vender su trigo aquí. Venían a vender su trigo, el trigo que es panificable, evidentemente, lo vendían, y aquí, yo recuerdo siempre, aquí la gente entraba y entraba como en su casa. Pero los avances tecnológicos fueron transformando y mejorándolo todo. Muele en menos de una hora lo que esta fábrica era capaz de moler en 24 horas. Tanto que las sobrepasó y las abocó al cierre. Fueron cerrando todas. De hecho, yo creo que esta ha sido una de las que más ha durado, porque ves por ahí fábricas de harina que no llevan cerradas 25 años, como lleva esta, que llevan cerradas 50, 60 años. Han llegado las grandes fábricas, y evidentemente contra las grandes fábricas, estas fábricas pequeñas, es imposible, no pueden competir. No pueden competir porque ellos producen lo que estoy hablando, ¿no? En 50 minutos lo que tú produces en 24 horas, entonces los costes de producción no se pueden comparar siquiera. José Julián vivió la última época de una harinera que recibía el trigo incluso de Andalucía y que tenía una decena de trabajadores. Ya no habían comprado trigo, casi no había apenas trigo en el almacén. No había apenas ya existencias de harina en el almacén, ni nada de nada. No era como otras veces, que en el almacén a lo mejor había 10 toneladas o 20 toneladas de harina. Ahora apenas quedan dos harineras en León, una en Santa María del Páramo y la otra en Benavides, pero las provincias colindantes están parecidas. En Zamora quedan 3 y en Salamanca ninguna. Han ido barriendo por el precio. No en la calidad de harina, porque para mí la calidad de harina tenía mejor calidad esta o la otra que una grande, porque una grande aún así siempre lleva muchos más productos químicos para librar el déficit del trigo. O sea, pero el trigo no es lo mismo. Hay un barco en una fábrica y lo mismo da que sea igual entre 20 clases de trigo del mismo tipo, o blando, o duro, o semiduro. Aquí no había ningún químico añadido ni nada de nada, ¿eh? Aquí era el trigo puro y duro, según salía, pum, 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 y nada más. La única permaneció abandonada tal cual quedó cuando se cerró la puerta por última vez en 1996. Los pisos y todo lo manteníamos muy limpio, y las máquinas, por supuesto, las manteníamos muy limpias. ¿Entiendes? Había veces que subías y acababas de hacer la limpieza a lo mejor y el piso brillaba. Lo limpiabas con cotones, con aceite, para que impregnara el polvillo que soltaba y se lo llevara bien y tal, quedaba brillante, y toda la madera. No sería hasta 2015 cuando vería la luz el proyecto de transformarla en un centro de interpretación y museo de la harinera. La maquinaria, de 1926, prácticamente intacta, conserva incluso restos de harina, una joya del patrimonio industrial que permite ahora al visitante entender aquel oficio de molinero. Y de vez en cuando vengo y la veo, y doy un paseo por arriba, y en algún recoveco por ahí, en alguna chisma, pues hay escrito algún nombre, y en fin, recuerdas cosas, y todo está muy bien. Es el presente de un edificio que se había proyectado en origen para albergar un hotel y que hoy es un museo y un centro turístico que nos ayuda a comprender cómo fue aquel pasado próspero de La Bañeza.
Observándolas podemos saber muchas cosas, el viento que hace, si va a llover o lo cargada que está la atmósfera. Las nubes hablan a diario, pero son pocos los que saben interpretarlas. En la Fundación Cerezales ha comenzado por segundo año consecutivo un curso de estudio del comportamiento y composición de las nubes en el que los participantes pueden incluso aprender a construir su propia estación meteorológica. Todos nos hemos tumbado alguna vez a contemplar las nubes para imaginar qué forma tienen o para ver lo rápido que avanzan. Esta práctica es más que un pasatiempo y es que su distribución, forma y color nos indican más de lo que pensamos. Las nubes nos dicen si va a llover en las próximas horas, el grado de inestabilidad de la atmósfera o cómo se está comportando el viento. Solemos ver, siempre asociamos, por ejemplo, las nubes a formas, ¿no? Pues formas de animales o de otros objetos, pero sobre todo, como digo, muchas veces también las nubes nos pueden indicar qué tipos de tiempo va a hacer, dependiendo de cómo aparezcan en el cielo o en qué forma aparezcan, cuánto lo cubran, de qué forma lo cubran, pero también muchas veces nos puede indicar condiciones de viento. El viento muchas veces, si sopla muy fuerte en capas altas, pues modela las nubes con unas formas determinadas. Entonces, como digo, las nubes, además del tipo de tiempo, pues nos pueden indicar el viento, cómo está soplando, en qué dirección está soplando, y también las condiciones que tiene la atmósfera ese día, la inestabilidad, el grado de inestabilidad, si va a acabar lloviendo los próximos días o no. Un poco entender todo lo que rodea a las nubes, digamos, desde el punto de vista de la atmósfera, ¿no? Pues cómo funciona la atmósfera, también saber interpretar muchas veces los mapas del tiempo que vemos con todas esas líneas de colores. Mirar al cielo para conocer las previsiones meteorológicas es una práctica muy antigua, una ciencia popular, la culpable de los refranes que aún hoy utilizamos. Un concepto de equinometeorología, ¿no? Esa meteorología popular que los hombres del campo pues desde siempre lo han hecho, los pastores, los agricultores, que desde siempre saben mirar al cielo e interpretar qué tiempo va a hacer, sobre todo para las cosechas y para ver cuándo tienen que recogerlas, cuándo tienen que plantarlas, y el refranero meteorológico pues se basa en eso, ¿no? En los refranes que han ido haciendo los pastores y los agricultores ya desde hace muchísimos años y tiempo atrás. Las nubes no son universales, dependen de la zona geográfica desde la que se observan. Tampoco son siempre del mismo color ni se han mantenido iguales con el paso de los años. Los satélites, por ejemplo, han contribuido a la evolución de esta ciencia de las nubes. Digamos que podemos tener casi todos los tipos de nubes en todas las zonas del mundo. Sí es verdad que dependiendo muchas veces de en qué zona estemos, pues son muy habituales un tipo de nubes u otras. Por ejemplo, aquí que estamos en León y estamos en la meseta, aquí en invierno son muy habituales las nieblas, ¿no? Que son unas nubes de tipo bajo que empiezan ya desde el suelo, que en invierno ya vemos que llegan a ser muchos días persistentes. Aparte de los rayos de sol o cómo incida la luz, es también sobre todo de por qué esté formada, ¿no? Porque las nubes están formadas por agua en estado sólido o agua en estado líquido, es decir, gotas de agua o cristales de hielo, y ese color también muchas veces depende de la proporción que tengan de este tipo de agua, ¿no? De en qué estado estén, si tengan mucha concentración, mucha densidad de gotas de agua o de cristales de hielo. También esos satélites meteorológicos muchas veces nos ayudan a interpretar qué tipo de nubes tenemos, ¿no? Pues en el canal infrarrojo, en el visible, dependiendo de cuál estemos utilizando, pues hay un tipo de nubes que va a aparecer o no. Entonces, digamos que en ese campo de la meteorología y en ese gran avance, pues es algo que nos ha ayudado bastante en cuanto al tema de la observación de las nubes. Hay estudios que hablan de cómo el cambio climático amenaza la formación de algunos tipos de nube. ¿Cómo va a afectar el incremento de los gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura de la Tierra a las nubes? Es algo que trae a los físicos y a los expertos en este tema algo de cabeza, porque como digo, hay dos estudios, sobre todo en los trópicos, allí hay un tipo de nubes bajas que se forman muy habituales, y ahora se está viendo que ese incremento de gases de efecto invernadero y la temperatura de la Tierra puede hacer que estas nubes se acaben formando con menos frecuencia. Y otras nubes que se está viendo que están formando con más frecuencia son las estelas de los aviones, que también pueden ser perjudiciales porque no dejan salir una determinada longitud de onda, que es la que hace que poco a poco pues, la temperatura de la Tierra vaya aumentando.
La Fundación Cerezales imparte por segundo año consecutivo este curso en el que se pone en valor la observación del cielo a plena luz del día, muchas veces menospreciada por la fuerza y el atractivo de la astronomía. Yo creo que sobre todo cuando promocionamos el tema turístico de la observación del cielo, por mi experiencia yo creo que lo tenemos más asociado a la astronomía, ¿no? A ver las estrellas por la noche, que haya poca contaminación lumínica y no nos interfiera con esa observación. Pero lo que dices tú, yo es lo que vengo mostrando desde hace poco, es más, hace poco estuve en un congreso en Madrid de Turismo de Naturaleza promocionando este producto, porque yo creo que se puede compatibilizar perfectamente con otras actividades de turismo de naturaleza, como son la observación de la fauna en general y otro tipo de actividades. Los asistentes pueden incluso aprender a construir su propia estación meteorológica con unos pocos elementos: una ubicación adecuada, conexión a Internet y unos 150 € para ponerla en marcha. Una vez instalada, puede formar parte de la red de la Asociación Meteorológica del Noroeste, Noromet. Es el caso de esta que construyeron unos alumnos en el jardín de la propia Fundación Cerezales. Y puede ser bastante fiable, sobre todo si nos compramos una buena estación con todos los instrumentos que tengan, los anemómetros para el viento, los pluviómetros para la lluvia, pues podemos hacer unos estudios, digamos, a largo plazo de cómo va a evolucionar la climatología en esa zona donde tengamos la estación. Una ciencia que está a diario en boca de todos. Yo siempre pongo el ejemplo de las conversaciones en los ascensores, ¿no? Con nuestro vecino, con los familiares, que decimos cómo está el día o qué tiempo hace. Aunque son pocos los que saben interpretarla más allá de los conceptos populares. Ser un polo de atracción de estudiantes de todo el mundo y a la vez exportar alumnos para formarse fuera requiere una importante presencia y visibilidad. La Universidad de León lleva varios años trabajando en un importante plan de internacionalización, desde el Erasmus a los 65 convenios con universidades internacionales o incluso la cooperación para acoger alumnos refugiados. Son estudiantes extranjeros en un curso de Español Express en el Centro de Idiomas. Acaban de llegar hace apenas 2 días a León para cursar el cuatrimestre en las diferentes titulaciones que hay en el campus. Recibimos alumnos de un gran espectro de países europeos, porque todos los años hay un gran número de franceses, alemanes, polacos, digamos que de muchos lugares. Y cuando vienen les preparamos un paquete que consiste en una semana de welcome, donde se les ofrece un curso de español intensivo gratuito, además una serie de actividades para que conozcan la provincia y la región. Ellos son el ejemplo claro del crecimiento exponencial que ha dado la ULE en los últimos años para ser una universidad atractiva para el alumnado extranjero. Pertenecíamos a una serie de redes, como puede ser APUNE, como puede ser el ES Group o el Grupo Compostela, donde pertenecemos a la comisión ejecutiva, y ahora nos hemos incorporado a otras redes de calidad, como puede ser JACU, una red de universidades estadounidenses, donde hasta nuestra llegada había muy poca presencia de universidades españolas, y con las cuales nos permite mantener o establecer vínculos entre estas universidades norteamericanas y la nuestra. Nuestra gran baza siempre ha sido el idioma. En este centro se imparten 8 idiomas extranjeros, donde ya se le da más importancia a los métodos más modernos. Un ejercicio que antes podía ser una redacción, ahora lo que buscamos es que sepan escribir y comunicarse a través de un correo electrónico o de una red social. Además, en esta misma línea también se busca esa funcionalidad en la comunicación, desarrollando cursos a medida y los cursos de comunicación o cursos orales de conversación. Pero además de la calidad del español, en tierras leonesas se nos valora por mucho más. El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales trabaja en esa presencia en todo el mundo. Vienen atraídos por ese compromiso que tiene la Universidad de León con la sociedad. Tenemos grupos de estudiantes, por ejemplo de la Universidad de Holy Cross en Estados Unidos, que vienen, toman clases en la Universidad de León y además realizan labores de voluntariado en la ciudad en lo que se conoce como Service Learning, el aprendizaje en servicio. Actualmente más de 1000 estudiantes extranjeros llegan a la ULE y en torno a 700 viajan fuera. Portugal e Italia siguen siendo los preferidos. Por contra, clásicos como Inglaterra, inmersos en el polémico Brexit, han mermado su demanda. Ha sido la incertidumbre, porque hasta muy avanzado el año pasado no nos informaron de cómo se iban a mantener las becas, las ayudas, y bueno, Inglaterra es un país que es caro. Pero el reconocido Erasmus no lo es todo. Cada vez más los estudiantes leoneses eligen destinos fuera de Europa. Además lo hacen con ayudas económicas más cuantiosas. La ULE ha firmado en los últimos 3 años 65 convenios con otras universidades. Sorprende que países como México están entre los más demandados. México
es un país que está atrayendo mucho. De hecho, México supone el 14% de nuestras movilidades extracomunitarias. O incluso Panamá. Los alumnos de la Universidad de León supusieron el 40% de todas las becas que se concedieron por parte del Gobierno de Panamá en España. Pero además el programa K107 permite que estudiantes de León se formen en Estados Unidos, China, Sudamérica, Rusia o el norte de África. Una internacionalización que también se practica en casa, sin salir del campus. También queremos que mientras estén en León la gente tenga una experiencia internacional. Para ello, durante estos últimos años hemos estado trabajando en el proceso de internacionalización en casa y hemos llevado a cabo muchas iniciativas. Por ejemplo, organizamos todos los años la Semana Internacional. En esa semana, varios investigadores, profesores y personal en general de otras universidades, tanto europeas como de fuera de Europa, vienen a pasar una semana a León, imparten charlas, imparten talleres. Cada vez con más alternativas y más modalidades que se ponen en práctica. Ofertamos un doble grado en Comercio Internacional, otro en Turismo, otro en Ingeniería Mecánica y también tenemos la oferta de un máster europeo en Estudios de Negocio, el European Master of Business Studies, en la que colaboramos con las universidades de Trento, Kassel y Savoie-Mont Blanc. Y han crecido las titulaciones que imparten las clases en inglés. Hay en algunos grados que hay más asignaturas que en otros, pero intentamos que en todas las titulaciones haya presencia de inglés en nuestras clases. Hay asignaturas que no se imparten completamente en inglés, se imparten en la modalidad que llamamos English Friendly, que consiste en facilitar que estudiantes que no conozcan, que no sean nativos españoles, puedan tener material en inglés, tutorías en inglés. Experiencias que incluyen también al profesorado y al personal de servicios. Cursos en los que un profesor de otra universidad viene con un grupo de estudiantes para hacer aquí trabajos, para tomar clases en la Universidad de León. Han venido gente de California State University al campus de Ponferrada, ha venido gente de la Universidad de Humboldt aquí al campus de León, han venido estudiantes de Central Washington University a trabajar en temas relacionados con ciberseguridad. Porque los docentes deben acreditar su nivel en idiomas y pueden reforzarlo con movilidades internacionales. Fijar el horario para poder encontrar una semana libre, para poderte ir, y eso supone una dificultad, y luego a veces pues puede que por el idioma, pero nosotros estamos reforzando el idioma con cursos específicos para personal de Administración y Servicios y para profesorado desde la Universidad de León. De los 1000 profesores de la ULE, al menos 60 optan cada año por estas fórmulas que les llevan a seguir formándose en el extranjero. No tiene que ser siempre profesorado extranjero, puesto que hay muchos españoles que por este contexto de crisis que hemos estado viviendo han estado desarrollando su carrera profesional en el exterior, y buscamos que esta imagen de la universidad le pueda ser atractiva para que en diferentes programas que se están desarrollando desde el Ministerio puedan llegar a nuestra universidad. Una gestión en proyección internacional que le ha valido a la Universidad Leonesa la etiqueta de sobresaliente. Estudiantes seleccionados de países con menos recursos africanos vienen a realizar un programa de máster o un programa de doctorado, en el cual actualmente tenemos dos chicas. El gran paso ahora es conseguir que los estudiantes extranjeros nos elijan para cursar toda la titulación en León. Y los precios de las matrículas, que se incrementan en otros campus y aquí no, son un gran aliciente. Comparado con los estudios universitarios que se desarrollan en otros países, nosotros somos una universidad pública y nuestros precios también son inferiores en la mayoría de los casos que a la que se están manejando en otras universidades. Irse a estudiar en Estados Unidos sería prácticamente prohibitivo para muchos estudiantes el poder hacer un curso, un semestre allí. Gracias a los convenios y a las relaciones que nosotros mantenemos, van libre de pagar ese curso, pagan la matrícula en la Universidad de León y pueden desarrollar ese semestre o ese curso en la Universidad de Estados Unidos, que es el ejemplo más tradicional, pero últimamente, por ejemplo, en universidades de Australia, de Japón, de Corea del Sur. En los últimos años, el equipo de Relaciones Internacionales ha gestionado más de 20 proyectos con una inversión de 2 millones de euros. Entre los más ambiciosos, los planes de cooperación al desarrollo que abrirán las puertas a alumnos refugiados. Refugiados que no tienen constancia de sus papeles, de sus estudios que estaban realizando en su país por una causa de emergencia, se tienen que exiliar, digamos, o se tienen que refugiar en un tercer país y poder encontrarles alguna vía para que puedan continuar sus estudios en este caso en las universidades de Castilla y León. Se trabaja también en un proyecto común con universidades de Austria, Grecia, Polonia y Rumanía para crear multicampus sostenibles. Un consorcio de 6 universidades que funcionarían como una sola y estarían orientadas bajo un lema de sostenibilidad.
Eso también enraiza con nuestro contexto el tema de la minería, la energía y la transformación. Un plan para que la Universidad de León alcance una internacionalización del siglo XXI. Con este reportaje nos despedimos. Ya saben que Informe León regresará dentro de 7 días con nuevos temas. Sean felices. Adiós.